Bien, querido hermano, hoy día como ya 2 domingos me han pedido que dé el tema, me dan el texto y yo soy obediente y predico lo que me están diciendo, ¿ya? Así que ahora me pidieron que hablara un poco del tema de cómo es un culto de semejante. Vamos a hablar un poquito de los verdaderos invitados, ¿ya? A la luz de la palabra del Señor y el Evangelio de San Lucas vamos a ver el tema de los lisiados frente a la palabra de Dios y también frente a Jesucristo mismo, ¿ya? Vamos a que hoy día el Señor nos abra un poquito la mente. Yo sé que algunos sí ya entienden esto, y vamos a escuchar el relato del Evangelio de Lucas. Especialmente Lucas habla de la sanidad y habla de los lisiados y todo, porque él era evangelista, pero era médico. Entonces a él le gusta recalcar esta situación. Y vamos a ver en el relato de hoy día, vamos a hablar de Lucas 14:6, Lucas 14:16 al 24, yo lo tengo en la Nueva Traducción del Viviente, y dice así: Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: vengan al banquete, está todo preparado. Pero todos comenzaron a ponerse excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que vea, insístele que vengan para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Pido que tu Santo Espíritu nos guíe, que tú hoy día tu palabra pueda ser revelada, Señor, en este relato bíblico, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué importante que la iglesia... ¿Qué pasó? Es importante, queridos hermanos, que la iglesia tenga claro lo que significa para nosotros el tener personas con discapacidades distintas, ¿ya? Muchas veces pensamos que son un estorbo para la iglesia. Aún los niños, cuando andan así para todos lados, creemos que es un estorbo y decimos: oye, controlen a los niños. Sin embargo, queridos hermanos, nos damos cuenta que la iglesia tiene que estar preparada para recibir a todas las personas con necesidades. Y también, bueno, todos tenemos necesidades de una u otra manera, necesidades físicas y todo. A lo largo de la historia se han realizado grandes fiestas. Jesús, cuando quiere hablar de la discapacidad, y Lucas habla de este relato, habla de la gran cena del Señor, ¿ya? Y Jesús les dice a los fariseos, les dice: mira, yo les voy a contar una historia. Y empieza con esta perícopa preciosa del Evangelio de Lucas, donde vemos que hay una gran fiesta, ¿no es cierto? ¿Nos gustan las fiestas o no? El sábado, el viernes vamos a estar todos ahí con el trencito, directo al río. ¿Ya? A lo largo de la historia se han realizado grandes fiestas y bodas donde muchos de los convidados se sienten honrados por el privilegio. Pero lo cierto es que hoy en día Dios también nos hace una gran invitación a participar de la cena de las bodas del Cordero de la Eternidad.
Lamentablemente, querido hermano, hay gente que rehúsa venir a esta fiesta del Señor. Y lamentablemente hay muchos que no quieren trabajar en realizar la mesa del Señor. Y podríamos compararlo con la vida de un ser humano o de un individuo que tiene una necesidad espiritual. Pero lo cierto es que el mandato bíblico dice: servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Incluye a todos. Considerar que las personas con discapacidades son defectuosas o posiblemente un error divino es una mala actitud para una iglesia con la compasión de Cristo. Las personas con discapacidades son la oportunidad que tenemos para mostrar el poder de Dios, de sanar o usar lo débil para mostrar la fuerza del Señor. Querido hermano, lo único que quiere Dios es que estemos dispuestos. Fíjense ustedes que el texto dice que el banquete estaba preparado. La pregunta planteada en la parábola es: ¿quién estará presente en el banquete? La creencia judía convencional era que todo nacido de madre judía asistiría automáticamente al banquete mesiánico. Por el simple derecho de ser judío, Jesús les manifestaba en cambio que quienes presuponían que estarían presentes en el banquete del fin de los tiempos, bien no podrían estar. En realidad, la asistencia al banquete está determinada por el modo en que uno responde a la invitación divina. Aquí el Señor preparó un banquete y estaba todo preparado. En este contexto el Señor narra la parábola de los invitados que se excusan. Esta parábola hace referencia a la cena celestial, o sea, la salvación definitiva para los cuales las invitaciones ya están extendidas. La cena se refiere a las bendiciones, privilegios concedidos para los hombres en el sacrificio del Hijo de Dios. Los muchos que fueron invitados, para ello está preparado. Los judíos que recibieron la primera invitación, sin duda, y que habían sido avisados con mucha anticipación del Mesías, ellos, muchos, no han querido entrar a la cena del Señor, porque no reconocieron a Cristo. Y todavía están esperando al Mesías o al Mesías, pero la cena, la mesa, ya está servida. Queridos hermanos, y esto es una realidad que nos debe confrontar. Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, pagó el precio de todo. Consumado es. Entonces, nosotros, ustedes que están ahí, somos responsables frente a ese llamado a la cena. Y muchas veces uno piensa que por el hecho de estar en la iglesia, está aceptando la gran cena del Señor. ¿Y saben qué? Todavía no entras. Todavía no entras. Porque el Señor te ha llamado de mil y una manera y todavía sigues rehusando. Y estás ahí y dices: ojalá que el pastor no me ocupe para nada. Ojalá que los hermanos, yo soy un mero asistente nomás. Hermano, Dios te está llamando a la mesa a servir. La realidad, en el fondo, tiene que ver con las prioridades en nuestra vida. No damos el valor de lo que en realidad tiene valor. El Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, solo hasta cuando tenemos problemas. La gran cena no se perderá, contigo o sin ti. La cena no se va a perder, querido hermano. Ahí está. Y tú tienes una posibilidad hermosa de servir a la mesa, de ser partícipe, de tener comunión con Dios, más que venir acá a sentarte y escuchar palabras. Tienes que entender que nosotros somos una comunidad que queremos desarrollarnos en el Evangelio y llegar a toda la área, a los discapacitados, a los que les cuesta, y ser una respuesta de Dios a este mundo. Este mundo que realmente está tan insensible que si tú te caes, pasan por encima tuyo. Y por eso que es importante, querido hermano, la realidad de lo que significa la gran cena.
La cena no se perderá. Se han hecho grandes arreglos y el evento ha tenido un gran costo. Por lo tanto, el Señor no suspende el gran evento. Y mira lo que ocurre en Lucas 14. Dice el Señor: vengan al banquete que está preparado. En un poblado tradicional de Medio Oriente, el anfitrión del banquete invita a un grupo de amigos. Según el número de personas que aceptan la invitación, decide la cantidad y el tipo de carne que se servirá. Pareció a lo que el hermano estaba hablando. Para que no se gaste, no se pierda nada, cuántos somos y cuánto se va a gastar, ¿no es cierto? El día del banquete se sacrifican y faenan animales, aves, y se prepara el banquete. Cuando todo está listo, el dueño de casa envía a sus siervos a recorrer el pueblo pronunciando la clásica frase: hagan el favor de venir, que todo está listo. Eso era la costumbre. Por favor, hagan el favor de venir, que todo está listo. La invitación del Señor está lista. ¿Cuántas veces ha mandado a sus profetas, ha mandado a sus siervos, a sus pastores y te han dicho: cambia tu actitud? Si Dios murió más que por venir acá solamente un día. Dios dice que pagó el precio, y el precio de sangre. Está todo preparado. ¿Cuántas veces Dios te ha desafiado desde el púlpito y te ha dicho: no, tienes que hacer esto, tienes que ir creciendo, tienes que buscar a Dios? Y ahí estás, todavía cuestionándote si entras a la mesa del Señor o no entras. Querido hermano, cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. Porque me fuiste, dice, estuve preso y no me visitaste. En aflicción y no me ayudaste. Y ellos dijeron: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo tú viniste? Si se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo haces. Entonces, querido hermano, hoy día tenemos la oportunidad delante del Señor de desafiar nuestra vida. Que este año sea, sin duda, querido hermano, yo como pastor doy gracias a Dios porque para mí ha sido un buen año. Pero, querido hermano, gracias a los que han entendido que esto es más que venir a un culto, más que venir a un club social, es venir a la iglesia, a la cena del Señor, donde está todo preparado. ¿Y saben lo que más podemos hacer, lo más terrible que podemos hacer, querido hermano? Es el banquete está preparado. Y vemos que los judíos pensaban que ellos iban a estar, pero, queridos hermanos, comenzaron a poner excusas. ¿Les parece eso algo familiar? Porque si hay un lugar que tiene tanta excusa en la iglesia, pues, queridos hermanos. Y cuando hacen revista semestral, carta de excusa. Cuando hacemos algo, oh no puedo. La verdad que ese lenguaje, querido hermano, en nuestra vida tiene que sacarlo el Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Y en toda la área. Y comenzaron todos a excusarse. Todos los que escuchaban el relato entendieron que la negativa de asistir había sido un insulto deliberado hacia el anfitrión, el cual había sido humillado públicamente a los ojos de su pueblo. La excusa ofrecida para no honrar sus compromisos fueron flojas e inaceptables. Y lo vamos a ir viendo. Queridos hermanos, siempre nuestras excusas delante del Señor son flojas e inaceptables. Porque todo lo que se anteponga a Dios, eso es lo que ocupa el lugar en tu corazón. ¿Ya? Y dice que comenzaron a excusarse. Y dice que la excusa del primero convidado fue: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Comercial, negocios. Fue la primera excusa. Un asunto comercial o negocio. ¿Cuántos cristianos hoy día no sirven al Señor porque están tan afanados en sus negocios? Los oyentes del relato sabían que era una mentira descarada. Comprar una hacienda a ciegas era algo jamás visto e insólito. Baile lo explica así: nadie compra un campo en Oriente Medio
sin conocer cada palmo del mismo como la palma de su mano. Los manantiales, pozos, muros de piedra, árboles, senderos y las precipitaciones previstas son de pleno conocimiento antes de que comience siquiera la deliberación sobre adquirir este terreno. Fue una excusa porque eso se hacía con antelación. Porque para ellos no fue prioridad. La prioridad de ellos era humillar al que les había invitado. Cuando uno no acepta al Señor, ¿no es por orgullo? ¿Cuántas veces rechazamos el servir en la iglesia, servir a los demás, servir a nuestros seres queridos? La otra vez estábamos viendo el tema del servicio a los enfermos en la clase de la mujer, en la UFA, y hablábamos del desgaste, pero también veíamos la bendición y la oportunidad de servir a Dios a través de esto, de poder predicarles también el Evangelio. Sabemos que es desgastador, por supuesto, todas las cosas que el Señor nos demanda son desgastadoras, pero sí se puede creer. Entonces, esta fue una excusa barata, una excusa sin sentido, porque nadie compra un campo, ni siquiera ahora, y decir, mira, ese mismo día de la ceremonia voy a ir a comprar el campo y lo voy a ver. Siempre hay una vista previa. Así que esta es una excusa comercial o de negocio. La segunda excusa dice: he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Material. Una excusa material. ¿Ya? La primera fue comercial, la segunda material. Ese también era un pretexto muy pobre, toda vez que nadie compra una yunta de bueyes sin hacerlo probar antes, y menos 5 yuntas sin haberlas revisado antes de adquirirla una. El comprador iba al terreno del vendedor, enyugaba los bueyes y araba un poco la tierra. Tenían que probar su fuerza y ver si ararían juntos. De lo contrario, no lo compraría. Esa segunda excusa era asimismo un invento y un insulto. Queridos hermanos, yo les comento esto porque de pronto nuestras excusas delante del Señor son así. Son pobres, son realmente pobres nuestras excusas delante del Señor. Y fíjate que estos hombres querían humillar al Señor. La tercera, enviado dice, alega que acaba de tomar a una mujer por esposa y que no puede asistir. Esta es la presión social. La primera, ¿cuál era? Comercial, negocios. La segunda, material. Y la tercera, social. El modo mismo en que formula la excusa es ofensivo en la cultura de la época, ya que los varones de entonces se mostraban muy reacios a hablar de la mujer de su familia. Le dice a su anfitrión que a pesar de que la cena tendría lugar muy avanzada la tarde, de que se ausentaría sino unas horas de su casa y podría haber ido perfectamente a asistir, pero no quiso. Queridos hermanos, los 3 rehusaron asistir al banquete del Señor. Y estos 3 son prototipos. Los oyentes que estaban ahí en ese momento habrían entendido que otros que en un principio se habían comprometido a asistir y también habían inventado excusas para no hacerlo. Por eso que Jesús plantea esta situación frente a ellos. Tanto comercial, una excusa comercial, de negocio, material y social. Se entendía que el hombre que organizaba la fiesta era una persona pudiente y que por lo menos dos de los que habían rechazado la invitación gozaban también de buena situación económica, pues que solo gente acaudalada podía salir con el pretexto de haber efectuado grandes adquisiciones. Queridos hermanos, en la vida cristiana siempre nos excusamos para servir al Señor y para servir a los demás. Qué importante el ministerio semejante que esté trabajando en cohesión con la iglesia. Porque nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Ya? Por muchos años se vetó esto. Por un lado decíamos, bueno, los católicos se van por la obra. ¿No es cierto?
Pero los católicos decían, pero los evangélicos se van por la pura fe. Ellos negaban, los evangélicos negaban toda fe, siendo que la Biblia habla, o sea, toda obra, siendo que la Biblia habla de que tenemos que tener obras de fe. ¿No es cierto? Querido hermano, a veces son excusas para servir al prójimo. Ni siquiera, querido hermano, servimos en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando vamos a elegir un cargo? ¿Qué pasa? Empiezan a levantarse las manos y dicen, yo pido que por favor no me considere. ¿Qué estás haciendo ahí? A lo mejor no vas a salir elegido, pero estás cerrando inmediatamente la puerta a servir a los demás. Querido hermano, la excusa tiene que salir de nuestro vocabulario. La excusa tiene que salir, tenemos que estar dispuestos a ir más allá. A ir, como dijo Jesús, si alguien te pide que lleves una milla, algo, llévala 2. Fíjense que para un judío era insultante que un romano, el romano, como ellos estaban bajo el imperio romano, los judíos, los romanos tenían por ley el pedirle a cualquiera que le llevara la carga una milla. Bajo esa premisa, ¿se acuerdan cuando Jesús se cae camino al Gólgota? Dice que le piden a uno que lleve la cruz, porque era una premisa. Y tú, ¿cómo lo hacías de mala gana? Porque decías, estos romanos nos vienen a explotar. Sin embargo, el parámetro del reino dice el Señor, si te piden que lleves una milla, llévala 2. Si te piden la túnica, déjale también la capa. Queridos hermanos, eso es vivir por los demás y hacia los demás, sin apegos propios. Cuando usted pone excusas porque tiene sus apegos propios, pues, querido hermano, porque no quiere salir de su zona de confort. Y cuando el Señor te llama a servir, te agacha y dice, ojalá que no me nombren. Ojalá que el pastor no se le pase por la mente. Querido hermano, no hemos entendido el carácter del llamado del Evangelio. Fíjense ustedes que, ¿quiénes son entonces los nuevos invitados? Ya que estos judíos que se creían que iban a estar en la ceremonia, en la cena, no van a estar. Dios va a tratar con ellos, pero cuando habla del relato de esta parábola dice que los que pensaban estar, lo rechazaron. ¿Quiénes son los que van a estar? Cuando el dueño de la casa advierte que la intención de los convidados era avergonzarlo y humillarlo, se enoja con toda razón. Si bien los invitados inicialmente eran compañeros de la misma categoría del anfitrión, de quienes se hubiese esperado que correspondieran convidando a una cena parecida en el futuro, el anfitrión resuelve invitar a los que jamás podrían corresponderle. Y él dice, vayan a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Al articular así la parábola, Jesús alude a los marginados dentro del pueblo de Israel, a los que por ley no les correspondía ir a esta cena. Pero sin embargo, al articular la parábola, Jesús alude a los marginados, a la gente común que gustosamente recibía su mensaje. Kenneth Bailey explica, esa gente sencilla recibe de pronto la invitación al banquete a pesar de no ser digna de sentarse a la mesa con tan nobles huéspedes y de no tener posibilidad alguna de retribuírselo con un banquete similar. Querido hermano, el amo de la casa rompe un paradigma social. El amo en esta parábola no se limita a invitar a la gente de poder, fortuna y privilegio, sino que acoge más bien a cualquiera que acceda a venir a su mesa. Eso es lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. ¿Amén? Pero a veces la gracia la despreciamos, porque es gratuita, porque no pagaste nada. Entonces tú piensas que Dios tiene siempre la responsabilidad de darte lo que tú quieres.
La gracia es romper esto, querido hermano. Jesús, cuando habla esta parábola, está rompiendo la mentalidad de un pueblo que amaba a Dios, pero estaba cegado porque lo había sacado de la prioridad de sus corazones. Esta gente sencilla nunca iba a poder hacer un banquete y retribuir al Señor. El amo rompe el paradigma social. No se limita a invitar a gente de poder, fortuna y privilegio. Acoge más bien a cualquiera que acceda a venir a su mesa. Acatando las órdenes de su amo, el siervo sale por las calles, caminos de la ciudad en busca de personas consideradas de menor rango social y marginadas. No solo los invita al banquete, sino que los trae consigo. Oiga, querido hermano, si Dios nos llamó por pura gracia, ¿no? ¿O usted tenía algún mérito? ¿Yo tenía algún mérito? Yo soy consciente, querido hermano, de que el Señor me llamó por pura gracia. Yo me crié en una población, querido hermano, donde en ese tiempo no había tanta droga, pero había marihuana. Y ahí teníamos un grupo de los volados, les decíamos. Y me crié en ese ambiente, pero de pronto, no sé cómo el Señor vino a mi vida y lo acepté. Y yo siempre soy consciente que podría haber llamado a cualquier otro. Queridos, no sé si les pasa a ustedes, pero yo nunca fui líder natural. Nunca en el colegio arrasaba ahí. Siempre había líderes naturales que movían al curso y todo. Yo no lo fui. Siempre fui bajo perfil. Sin embargo, el Señor, por su misericordia, me llama. Pero usted y yo tienen que ser conscientes que es por su amor. Y si el Señor le amó y es por gracia, usted tiene que responder en gratitud. Si en usted no había ni en mí ningún mérito para entrar en la mesa del Señor. Ninguno. Y cuando usted es consciente de eso, usted sirve al Señor porque solamente Dios puso sus ojos en usted por gracia. ¿Me puedes dar un poquito de... Lo hice para que vieran a mi linda esposa. Entonces, querido hermano, ahora quiero compartir con ustedes cómo era esto de la discapacidad de la Sagrada Escritura. Nos vamos a encontrar con sorpresa. Lo primero, querido hermano, es que la discapacidad en la Sagrada Escritura lo vemos en la discapacidad, está muy presente en la Sagrada Escritura. Podemos hablar de una discapacidad física concreta y al mismo tiempo de una invitación a una reflexión teológica. Tenemos que reflexionar con respecto a esto y sin duda la Iglesia lo está haciendo. Y hablamos de la importancia de servir a los demás. Acerca de la discapacidad espiritual también. ¿Ya? Hay discapacidades físicas, pero lo más importante es la discapacidad espiritual. Y esa es la más fuerte en tu vida. Porque esa sí que te anula como persona. La discapacidad física no te anula como persona. Te cuestan las cosas hacerlas, pero no te anula. Pero la discapacidad espiritual, querido hermano, es terrible. Y vamos a ver que la discapacidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un miedo en el concepto judío con respecto a la discapacidad. Lo podemos encontrar en las páginas de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento que dicen Deuteronomio. Sin embargo, si la primera cría tiene algún defecto, si es ciego, cojo o con otra anormalidad, no deberás ofrecerla en sacrificio al Señor. Encontramos en este texto la primera evidencia de discapacidad como defecto, pero se hace una mala exégesis del texto porque aquí se está refiriendo a un animal sin manchas ni arrugas, pero ellos en su concepto siempre pensaban que el defecto se podía ampliar también a los seres humanos. Y nosotros sabemos que cuando Dios habla de el Cordero sin defecto es tipo de Cristo, ¿no es cierto? Pero para ellos quedó tan metido esto que ellos todo lo que tuviera defecto lo veían como algo, y el texto que leyó nuestra hermana, que era malo, y ellos decían: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Queridos hermanos, estamos... dice, pero si el macho primogénito tiene algún defecto, cojo, ciego, cualquier otro defecto, no lo sacrificaría al Señor tu Dios.
es evidentemente que aquí no está hablando del valor de la persona, sino de un animal en el sacrificio. Pero esto quedó tan arraigado en el pueblo judío que llegaron años siguientes con esta misma situación. En el libro de Samuel 5:8, no sé si está ahí o lo escribí, ahí está, dice: el día del ataque de David le dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo lo que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua, este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Nace desde aquí. Ellos tenían un concepto judío erróneo de que las personas con discapacidad eran personas de menor rango que no podían acercarse al Señor, que no podían servir al Señor y que Dios no los había llamado. En los documentos del Qumran, que reflejan la realidad social y religiosa palestina del siglo III a.C., se muestra cómo los que sufrían enfermedades de este tipo estaban excluidos del combate escatológico. Y cuando hablamos del combate escatológico, que ellos no tenían ese futuro glorioso con Dios, y del banquete posterior, es decir, excluidos de la salvación. Para un judío, el concepto de este concepto de limitarlos o de discapacitados era un concepto en que la persona no gozaba de la gracia de Dios. Así es. Y ellos lo tenían. Pero en el Antiguo Testamento hubieron muchas voces proféticas. Muchas voces proféticas, que es un paso más en la comprensión de la presencia de Dios, que ellos no supieron discernir. Mírense usted el texto. No, perdón, me equivoqué. Se lo voy a leer yo. Isaías 35, 3 al 6. Es un texto del Antiguo Testamento que da luces de lo que Dios entiende la centralidad del amor hacia el ser humano. Con esta dice Isaías 35, 3 al 6, no sé por qué no lo escribí, pero bueno. Dice, nueva traducción viviente: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, y el cojo saltará como un ciervo, y los que no puedan hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. Queridos hermanos, este era el concepto, pero Dios mandó a sus profetas dando a entender lo que era el reino de Dios, la cena del Señor, un reino de restauración, ¿ya? Y la restauración más grande, queridos hermanos, nosotros tenemos ahora acá como la Teletón, ¿no es cierto? Y nosotros, nadie puede decir que nos ayuda a las personas, pero la mejor restauración y la más importante es la del corazón. Y después, ayudarnos, ¿no es cierto? Tenemos que ayudar, tenemos que ir, tenemos que estar con el necesitado. Entonces decíamos que la discapacidad, ellos la vieron siempre como algo que no estaba bajo la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, todo lo que tenía defecto no estaba bajo la voluntad de Dios. Muchas iglesias y muchos hermanos a veces piensan como en el Antiguo Testamento. Y no nos preparamos, no habilitamos la iglesia. A veces nosotros siempre pensamos desde nuestra realidad. Una vez la hermana Nubia me dijo: pastor, yo tengo que hacerle un reclamo. Y yo le dije: reclame. No. Yo le dije: sí, hermana, dígame. Lo que pasa es que cuando usted da el texto ahí en PowerPoint lo hace muy chico, con letras muy chicas. Por favor, le pido que lo haga más grande para los hermanos que no pueden ver bien. Y yo le encontré toda la razón, ¿no es cierto? Porque nosotros de pronto miramos desde nuestra vista, desde nuestra perspectiva, pero nosotros tenemos que pensar más allá en los necesitados, en nuestros ancianos, queridos hermanos. Qué importante, querido, lo que decía Pablo y que se está dando hoy en día en la iglesia, y me gusta que sea así. Fíjate que el otro día hablaba con un pastor de una iglesia, no voy a dar el nombre, que me decía: pastor, cuando el culto termina,
yo me tengo que dar al último porque termina y en menos de un minuto el templo queda vacío. Todos se van para su casa. Y yo tengo que cerrar y todo. Y yo pensaba, decía, gracias a Dios, porque nosotros somos esa comunidad que tenemos que compartir, pero comparte con todos los hermanos de la iglesia. ¿Ya? Comparte, ellos siempre te tienen que entregar. ¿O ustedes no han sido bendecidos cuando el Ronnie sube acá y ora por nosotros? ¿Ustedes han hablado con la hermana Magali cómo el Señor lo ha usado allá en la diálisis? La otra vez cuando me invitó a su cumpleaños había una mesa que estaba con todos los que estaban ahí en el hospital y que conocían a Ronnie. ¿Qué testimonio, querido hermano? A veces nos equivocamos. A veces pensamos que, oh no, el pastor o el hermano que tiene va adelante. Querido hermano, ellos van delante nuestro. Entonces, querido, tenemos que no tener esta mentalidad que poco menos que el discapacitado o la persona no puede gozar de la presencia del Señor y ser restaurado en toda la área. En el Nuevo Testamento, en el Mateo, el reconocimiento de las y los discapacitados, su colocación como miembros del pleno de la sociedad, viene con Jesús de Nazaret. No es casualidad que una de las primeras curaciones en el evangelio más antiguo que conocemos, San Marcos, sea un paralítico. Jesús, desde el inicio de su ministerio, puso a los pobres, a los necesitados, a los ciegos, en el centro del evangelio. Y el texto más clarificador es Mateo 8, 2 y 3. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Queridos hermanos, el Señor rompe paradigmas. Nadie podía en su sano juicio tocar a un leproso. Nadie. Porque seguro que se te iba a pegar la lepra. Pero el Señor dice que le tocó. Tocó ahí, rompió paradigma. Puso a la persona, independiente de si tenía lepra o si era cojo o ciego, lo puso al medio y le dijo, yo quiero que tú seas sano. Yo quiero restaurarte. Y dice que le tocó. Quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Cuando uno ve el texto dice, oye, ¿qué tiene de normal? Pero tocar a un leproso. Cuando Jesús le dice al que estaba pidiendo, le dice, mírame. ¿Qué le está diciendo? Somos iguales. Porque ¿ustedes saben cómo pedía yo le enseñé esto? ¿Ustedes saben cómo pedía un leproso? Con la cabeza abajo y se acercaba para pedir limón. Sin embargo, Jesús le dijo, mírame. Queridos hermanos, Jesús rompe con estas cosas sociales, porque para Él lo más importante es el individuo y el corazón. Y también la parte de restauración física. Dios le sanó. Negar toda esta ayuda a la Teletón o algo, queridos, no entender cómo Dios se mueve en las personas. No es entender. El seguimiento que Jesús propone en el Nuevo Testamento es salir de toda marginación interna que hacen que se mire a otros con algún tipo de inferioridad, más aún cuando hay condiciones físicas que pudieran presuponerlo. Discapacidad nunca es sinónimo de incapacidad. Discapacidad nunca es sinónimo de incapacidad. La gente discapacitada sirve, trabaja, se esfuerza. ¿Le cuesta más? Evidentemente. El mensaje del reino de la gracia, no hay nada que pueda hacer una persona para merecer tal invitación a la cena. Simplemente somos invitados y no hay otro que quiso aceptarlo antes que nosotros. Y es solamente por gracia. Y tú tienes que solamente ir. La palabra, queridos hermanos, que se usa mucho en la Biblia, la palabra lisiado, ¿ya?
tiene un significado muy interesante en la Biblia. Se refiere a una persona que ha sufrido una lesión o discapacidad que afecta su capacidad de moverse o funciona de manera... o moverse o funciona de manera normal. La etimología de la palabra proviene del latín lesitus, que significa herido o lastimado. En la Biblia esta palabra se usa para descubrir tanto a personas físicamente discapacitadas como a aquellas que están espiritualmente heridas y alejadas. El Señor dice que Él es el que te va a sanar tus heridas. Él va a restaurar tu corazón discapacitado, pero también tu cuerpo. Y hay veces que tampoco el Señor permite que nuestro cuerpo sea restaurado 100%. Y le dice el Señor, Pablo, el apóstol San Pablo, le dice, ya 3 veces le pedí al Señor que me sanara. Y me quitaron este aguijón. Y el Señor le dijo, no, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces, querido hermano, no todos van a ser restaurados. Y equivocamos, por ejemplo, estos famosos televangelistas que hacen sanidades, que hacen pararse a la pobre persona y después la persona, la única vez que se levantó fue ahí y después sigue en su silla de ruedas. Nos engañamos, querido hermano, porque si Dios quiere lo va a sanar, pero si Dios quiere lo va a mantener con esa debilidad en el cuerpo, para que dice que yo no me gloríe, para que me mantenga humilde. Muchos teólogos dicen que el apóstol San Pablo sufría de ceguera, que cuando él tuvo ese destello camino a Damasco nunca se recuperó 100% de su vista. ¿Se acuerdan que él quedó ciego? Y cuando tuvo ese encuentro, bueno, algunos teólogos dicen que él siempre sufrió de la vista y más encima él estaba prisionero y las prisiones eran cuevas oscuras que él tenía que tener una velita y todo. Pero él entendió y dijo, ya no le pido más al Señor porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya? Y si Dios lo quiere hacer, gloria a Dios. Pero si Dios no lo quiere hacer, gloria a Dios también, porque Dios te viene a libertar en el corazón. Y como les dije, la palabra lisiado, herido o lastimado. ¿Cuántos lisiados de pronto hay en nuestra iglesia? ¿Cuántas veces, querido hermano, nosotros nos hemos tratado con amor a la persona? ¿Cuántas veces le hemos hecho sentir mal? La iglesia tiene que ir cambiando estos parámetros, querido hermano. Porque Cristo puso a las personas en el centro. Y nosotros a veces lo que menos ponemos es a los hermanos en el centro. Y les lastimamos y les herimos. Y los transformamos a lisiados espirituales. Jesús tuvo ese cuidado con las personas que la iglesia tiene que tener. Amén. Amén. Debemos avanzar en esto, querido hermano. Y el texto, querido hermano, que leyó nuestra hermana, dice, Nueva Biblia Viva, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Cuando pasaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿este hombre nació ciego o por culpa de su pecado o por el pecado de sus padres? Jesús respondió, ni por el pecado de él, ni por el de sus padres, sino para que todos vean que Dios vean lo que Dios hace en la vida de él. Me gusta esta versión que dice, por lo que Dios hace en la vida de él. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Teniendo aguijón, no teniendo aguijón. Tenemos que decirle a las personas lisiadas que hay un Dios grande, que les puede libertar interiormente. Y si Dios quiere, les va a sanar. Y si Dios quiere, los va a dejar. Porque lo importante, querido hermano, es el corazón. Guardar, querido hermano, esa salvación tan grande. Concluyo, querido hermano, diciendo que los discapacitados son esenciales para la integridad de la comunidad cristiana. En una cultura que adora la perfección física, devalúa la vida humana y se jacta de la eliminación. La iglesia tiene que proteger a los indefensos, a los vulnerables y a los privados de sus derechos, incluidos los discapacitados. Son personas creadas a imagen de Dios, que tienen dignidad, valor y propósito.
y no pecó ni su padre ni él, sino que el texto dice, en la última parte dice, sino que para que todos vean lo que Dios hace en la vida de él. En la vida de él. Gloria a Dios. La iglesia tiene que abrir sus brazos en la invitación y compañerismo. Los discapacitados mentales pueden responder a la presencia del Espíritu Santo. Pablo escribió de la respuesta que recibió cuando pidió que el aguijón de la carne le fuera quitado. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos confiar que Dios revela su poder por medio de la vulnerabilidad de los discapacitados. Y ahí está el llamado del Señor. Dios restaura a los discapacitados físicamente como también espiritualmente. Y ahí está el Señor llamando y saliendo sus profetas y sus pastores y sus siervos y dice, la mesa está lista. Hagan el favor de venir, porque todo está listo. Que este año, querido hermano, que viene, usted sirva al Señor. Si por alguien vale la pena desgastarse es por Cristo. No le tenga temor a salir de su zona de confort. Porque usted puede salir. Hay algunos que no pueden salir. Son presos de su cuerpo. Usted puede salir de su zona de confort. Y que nosotros como iglesia también entendamos el valor de las personas que vienen a nuestra iglesia y son discapacitados. Es una oportunidad maravillosa de que ellos puedan sentirse amados y queridos en nuestra iglesia. Y que son importantes para nosotros. Sin duda sí lo es. Termino con unas palabras de Gene Hammond. Dice, la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. ¿Ya? Querido hermano, la discapacidad espiritual es un problema. La discapacidad física también es un problema. Pero lo importante es que Dios trabaja en ellas. Pero lo más importante es la discapacidad espiritual. Porque sin duda, un día dejaremos este cuerpo, ¿ya? Y estaremos unos en la cena del Señor y otros no van a entrar. No van a ser parte de esto. Yo quiero estar en la cena del Señor. Y si tengo que aprender como pastor, voy a aprender. Y tengo que entender de que no sé todo lo de discapacidad. Imagínense ustedes que, querido hermano, este año yo se los comentaba en la reunión del IRE. Yo este año di Santa Cena a los hermanos que no pueden venir, que están discapacitados de venir. Y fue una experiencia nueva para mí. Pero yo como pastor podría haber dicho, no, porque la Santa Cena se toma en la iglesia. Pero ¿cómo actúa Cristo, querido hermano? ¿Ustedes creen que Cristo hubiese actuado así? Dice, no sean... ¿Quién de ustedes un día sábado, si se les cae un animal a una zanja, no lo sacan? Y ustedes se enojan porque yo hago milagro el día sábado. Hipócrita. ¿No es cierto? Entonces que nosotros aprendamos, querido, que nosotros tenemos que ser comunidad de Dios, pero también ser una iglesia que pueda hacer sentir a los hermanos que son importantes. No digo la palabra inclusión porque la palabra inclusión está muy manoseada. Yo digo que todos en el reino de Dios están para servir en todo, aún en el testimonio, aún en la oración, aún en cosas que ustedes ni se imaginan. ¿Ya? Dios bendice cuando tú estás dispuesto a derribar tus paradigmas sociales. ¿Ya? Dicen, pastor, ¿cómo vamos a ir a predicar allá? ¿Cómo vamos a hacer esto? Querido hermano, siempre nuestro fondo, nuestra manera de ver las cosas es Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo actuaría Jesús? Jesús puso a la gente, a los discapacitados, en el centro. Y les tocó. A los niños, que eran menospreciados en esa época, dice que él se enojó porque la gente abusaba de los niños, los correteaba, los echaba, y él dijo, oye, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y qué decía? Que después
después que estaba, dice que los abrazaba, los cobijaba y les bendecía. La iglesia no debe perder esa esencia, querido hermano. Que Dios te bendiga, que Dios le guíe, que derribe nuestros propios, de pronto, parámetros sociales. Usted tiene mucho que dar en la iglesia, pero también entender de que independiente de las personas que lleguen, son personas y necesitan del Señor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿No es cierto? Si llega un día un pack acá, uno dice, no, lo vamos a recibir. Sí, pero el problema es que el pan queda solito ahí al fondo y todo se queda acá. No, hermano. Qué importante que usted salude, qué importante que usted como iglesia hable con nuestros hermanos más chicos, que hable con los niños. Yo a veces me pongo a hablar con los niños y a veces nosotros ni siquiera los consideramos. Yo a veces les digo, oye, hagan partícipes a los niños en el culto, hablen con ellos, yo los saludo, converso, con todo, no discriminemos a los hermanos de edad que son una bendición. Usted hable con cualquier hermano de edad y dígale cómo fue su vida en el Señor. Algunos decían que a veces tenían que ir a la iglesia como con 2 metros de nieve. Y en un cacharrito, que ni les cuento. Pero así, querido hermano, pudieron ser iglesia. Y si nosotros estamos acá, es por esos hombres y mujeres que no tuvieron discapacidad para servir al Señor. Y que le creyeron al Señor. Así que, querido hermano, no se limite. Haga el favor de venir, porque todo está listo. Pónganse en pie, vamos a ver. Padre Santo, he predicado tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ella se revela a nuestra vida. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, tú, Señor, nos enseñas día a día de lo que es el amor y la misericordia. Padre, te pedimos que nos hagas conscientes como comunidad que queremos alcanzar ese amor, esa fe y ese servicio, al que todos son importantes y que nadie es mayor que otro, Señor. Que todos estamos llamados a servirte, Señor. Señor, que seamos una iglesia que si en otros lados les han tratado mal, que seamos una iglesia acogedora. Que los hermanos que no están en la iglesia, a veces quizás por una falta de atención o también porque les maltratamos, Señor, te pedimos que nos perdones como congregación. Queremos ir a esas personas y decirles, te pedimos que nos perdones para que sigas caminando, porque no quiero ser tropiezo para que tú sirvas al Señor. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a Ronnie, bendice el Señor a la Zaida, bendice a los niños, que todos se sientan importantes en tu iglesia y que todos puedan servir, Señor. A veces, Padre, somos tan maltratadores, Padre. Te pedimos perdón. Queremos, Señor, caminar, que tú seas siempre nuestro ejemplo. Señor, que tú siempre tuviste palabras de amor, que tú siempre tuviste una mirada distinta. Señor, que tú viniste a romper paradigmas, Señor, y a ser cercano a los necesitados. Padre, que ese sea nuestro sello como iglesia. Te damos muchas gracias. Y Señor, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querido hermano, y tomen asiento.